Bueno, bienvenidos a todos a Liga de Rugby. A presentar a Damián. Para los que no lo conocen, o así lo conocemos mejor, Damián Schneider es árbitro internacional de la UAR. Su unión de origen es la Unión de Rugby de Rosario. Damián representa al club Olresian. Tiene 26 años. Hace 4 años en Dubái, 2016, debutó en el circuito mundial de Seven. Ya lleva 4 años dirigiendo el circuito de Seven. Más de 125 partidos, un número bastante interesante. Obviamente Damián estaba a la expectativa de poder participar de los Juegos Olímpicos de Tokio, pero bueno, por el momento están postergados un año, así que su objetivo principal de este proceso se posterga un año. Así que bueno, antes de seguir presentándolo, es preguntarle cómo estás pasando este momento de cuarentena y obviamente con el foco siempre puesto en lo que va a ser Tokio, ojalá 2021. Bueno, muchas gracias, Hachi, por la presentación. Bueno, hola a todos. Sí, la verdad que yo estoy en cuarentena un poquito antes que la general porque tuve que volver del Seven y ya estuve 2 semanas totalmente solo, entrenando en casa, haciendo ejercicios casi todos los días para poder mantenerse en forma y bueno, cuando todo esto se reanude, poder estar físicamente apto. Y también, por suerte, gracias a las plataformas virtuales que tenemos con la UAR, tenemos reuniones semanales de cada aspecto del juego, entonces la verdad que es una herramienta muy importante para ser actualizados y estar listos para cuando esto arranque, ojalá que sea lo antes posible. Bueno, muy bien. Bueno, obviamente Damián también tiene participación en el rugby de 15. El año pasado participó del Junior World Trophy. Tuvo la suerte, en realidad, obviamente por mérito, de dirigir la final, fue en Brasil. También dirigió el America Rugby Championship y la Nations Cup. Así que, bueno, obviamente se está preparando para dar el salto después del Seven al mundo del 15 ya definitivamente. Y antes de empezar la charla y contarles de qué vamos a hablar, me presento, soy Gachi Pastrana, en este momento estoy a cargo de la estructura de referees de la UAR. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco Damián va a hablar un poco de los criterios reglamentarios que se van a aplicar en este 2020, obviamente cuando se reactive la competencia, ojalá sea antes que tarde. Y más allá de las cuestiones reglamentarias, es importante que entendamos que lo que Damián va a contarles hoy tiene que ver dónde el referee va a poner el foco al momento de referiar, haciendo foco en las 5 áreas más importantes del juego. Esta charla no es una charla reglamentaria, sino tiene que ver con los criterios que se usan a la hora de referiar. Vamos a tratar de hacer lo más simples posible, un poco como siempre nos invita Sherman Fernández con esta palabra nueva o vieja, pero bueno, es ser lo más simple posible para que todos ustedes se puedan llevar algo de esta charla. Vamos a dividir la charla en 5 bloques. Cada bloque es un área específica del juego. Y la idea para una mejor organización es que vayan haciendo preguntas. Abajo tienen un buzón de preguntas que yo los voy a ir leyendo y preguntarle a Damián cuando sea el momento. Traten de preguntar por el área que está hablando Damián, así nos organizamos mejor. Obviamente también los comentarios que van escribiendo, también podemos hacer preguntas por ahí. Y ya para darle el paso a Damián, para que todos sepan, la charla esta va a estar grabada 24 horas en el Instagram de la UAR. Después se va a subir al Instagram TV y al canal Mundo UAR de YouTube. Y obviamente seguramente queden preguntas en el tintero, así que después, si queda mucho, vamos a hacer una instancia más con Dami para que él pueda responder todas las preguntas que quedan, así no quedan dudas cuando termine esta charla. Así que bueno, Dami, todo tuyo y cualquier cosa o preguntas que hay dudas yo te voy preguntando. Bárbaro, Bachi, muchas gracias. Bueno, como estábamos diciendo, la idea principal de hoy es hacer foco en las 5 grandes áreas donde nosotros los referees hacemos hincapié, que esas 5 grandes áreas son correlativas con 5 áreas muy importantes del juego.
y en las cuales les vamos a contar cómo observamos nosotros cada área, cómo nos preparamos para cada área y dar algunas herramientas a ustedes para que la puedan utilizar, ya sean entrenadores o jugadores, también dentro de la cancha. ¿Sí? Bueno, primer área, tackle. Puntos de contacto, la situación que es mayoritaria en nuestro juego, donde nosotros tenemos que manejar primero dos principios para poder entender qué es lo que hacemos nosotros como referees. ¿Qué es lo que necesita el rugby? Es continuidad de juego, ¿sí? Y justa disputa de la pelota. Entonces, todas las cosas que vamos a desarrollar ahora contribuyen a esos dos principios, ¿sí? Entonces, vayan pensando siempre alrededor de esos principios por qué la ley dice una cosa y por qué también aplicativamente nosotros hacemos también lo mismo. Nosotros organizamos un orden de prioridades en el tackle, ya que hay tantos para poder mantener una consistencia como grupo, un orden de prioridades en qué es lo que nos fijamos primero, ¿sí? Entonces, una vez que el tackle se ejecuta, que hay tackle, nosotros necesitamos que primero el tacleador role la situación de tackle, ¿sí? Siempre decimos hacia el este o hacia el oeste, sería decir hacia los costados, para que no comprometa a los jugadores que arriban. Ese jugador debe rolar para dejar la pelota inmediatamente disponible, ya sea para que el ataque continúe o porque la defensa quiere disputar. También es importante que si ese tacleador se quiere levantar y disputar la pelota, puede hacerlo, pero tiene que ir por su puerta, es decir, debe dar la vuelta, porque la ley cambió y ya no puede hacerlo desde cualquier lado, ¿sí? Tiene que dar la vuelta. Una vez que nosotros conseguimos que el tacleador no haya molestado la salida de la pelota o hecho lenta la salida de la pelota, nos focalizamos en el asistente de tackle, que es ese jugador que ayuda al tacleador a llevar al tacleado al piso, pero sin que termine yendo al piso. Ese jugador lo que debe hacer para poder disputar la pelota es, nosotros decimos soltar claramente. El soltar claramente, ustedes tienen que imaginarse que nosotros decimos que es romper contacto, ¿sí? No hablamos de gesto porque eso es muy subjetivo, sino que decimos romper contacto. Una vez que lo hizo, después sí puede ir sobre la pelota y poder disputar. ¿Bien? Tacleador asistente, nos vamos al tacleado. Ese jugador que fue al piso tiene opciones, ¿sí? Cuando va al piso, que son presentar la pelota o la puede pasar de manera inmediata. Ese jugador lo que tiene que asegurarse es de no impedir que ningún defensor tome posesión de la pelota. ¿Cuál es una acción típica que todos conocen? Creo que es cuando el tacleado, va al piso y empieza a rolar sobre la pelota, haciendo imposible que un defensor la tome. Entonces eso es nuestra recomendación, que vayan al piso, presenten la pelota para que si bien un atacante pueda formar un techo, levantarle y seguir, o para que un defensor pueda lograr esa justa disputa que hablamos al principio. Bien, luego del tacleado tenemos los jugadores que arriban, ¿sí? Los jugadores de arriba tienen que cumplir con dos grandes elementos para poder incorporarse a ese tackle de manera legal y de esa forma poder disputar la pelota o mantener la posición si hablamos del ataque. Que la primera pauta es que lo haga por la puerta. Y nosotros cuando hablamos de puerta, hablamos de lo que es el eje del eje de la pelota. Ese eje de la pelota, ¿sí? Es, yo estoy atacando para allá, mi puerta es esta, yo tengo que atacar hacia el ingol contrario, no puedo ir en ángulos, porque eso es ingresar de costado, ¿sí? Eso es tanto para el ataque como para la defensa. Y también algo muy importante, los jugadores que llegan a ese tackle deben hacerlo soportando su propio peso. Es decir, no sellando esa palabra que nosotros usamos a veces en la cancha, que es no permitir que se dispute ese rack a través de qué? De no jugar de pie. El no jugar de pie nosotros lo vemos creo que es bien gráfico hablar de esta forma, decir, cuando el jugador llega del ataque o de la defensa y va con sus manos por delante del jugador que está en el piso o por delante de la pelota, y eso no permite que se pueda continuar con el juego o, en su caso, disputar, ¿sí? Y algo muy interesante que habla justamente de los jugadores que arriban es un nuevo concepto que World Rugby nos está dando. Si ustedes entran a la página de World Rugby, salió publicado hace algunos días, en Dani, donde... Sí, antes que entremos en este punto de World Rugby, hicieron dos preguntas interesantes que una tiene que dale. ver eh,
delante y pone la pelota. Lo que contaron es si un jugador, lo que podamos llamar gatear, para darle una explicación más fácil a la pregunta. Entonces, si puedes explicar lo que es, si está permitido el chesting, hasta qué punto está permitido, y si un jugador puede gatear o desplazarse por el piso con la pelota. Bien, el chesting obviamente está permitido, es una técnica que se usa un montón. ¿Cuál es el problema respecto al gateo? Si el gateo, yo cuando voy al piso, como dijimos, el tacleado debe liberar la pelota y dejarla disponible. Si yo a través de ese gateo no permito que un defensor tome posesión de la pelota, estamos en presencia de una infracción. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ir al piso y dejar la pelota. Yo no puedo ganar posesión del terreno gateando, porque el rugby es un deporte que se juega de pie. ¿Sí? Espero más o menos que esa es la respuesta, ¿no? ¿Y había otra más? Sí, y acá hay otra pregunta que también es del tema, y es qué pasa cuando un tacleador realmente está imposibilitado de moverse. O sea, tiene toda la intención de moverse del tacle, pero no se puede mover. Bien, es una muy buena pregunta, porque nosotros lo que primero tenemos que decir es que nosotros no podemos evaluar la intención de los jugadores, ¿sí? Porque es muy difícil mantener la consistencia en un partido o en un torneo de decir, bueno, este jugador tuvo intención o no. Lo que nosotros nos fijamos es si tuvo impacto o no tuvo impacto en el juego. Es decir, si yo soy tacleador y me caí del otro lado y no puedo salir, pero aún así la pelota está disponible, es decir, no me puedo levantarla y seguir, ese jugador no impactó, esa infracción no impactó en la continuidad del juego, por ende se permite seguir. Ahora, si yo me caí y yo no puedo salir porque el juego es dinámico, lamentablemente ese jugador está en una situación de infracción, ¿sí? Entonces, la recomendación es siempre, si yo me caigo, siempre voy a estar expuesto. Del otro, me refiero, si yo me caigo del lado que está jugando el ataque, yo estoy expuesto a ser penalizado. A veces la pelota sale disponible rápidamente y yo puedo tener suerte y no ser penalizado por eso. Clarísimo. Seguí con lo que estabas diciendo. Bárbaro. Entonces, estamos hablando de este nuevo concepto que World Rugby nos está presentando, que la verdad que es muy interesante porque se llama que los defensores, que los jugadores puedan ganar la carrera por la pelota. Y nosotros cuando nos ponemos a pensar qué es ganar la carrera por la pelota, significa que ese jugador que quiere ir por la pelota, primero principal que llegue primero, ¿sí? Que llegue primero a una posición de fortaleza, que nosotros decimos, como dijimos al principio, que vaya con sus dos manos sobre la pelota, ¿sí? Y al ir con sus dos manos por la pelota pueda disputar esa pelota a través ya sea de la posesión, de un buen turnover o porque está fuerte sobre la pelota y el referee para agilizar el juego pueda cobrar un penal por retención en ese caso. Entonces, la verdad que es algo muy bueno que World Rugby está haciendo para poder agilizar y también darle esa buena herramienta de decir, gané la carrera por ir por esa disputa, llegué primero y tengo el derecho de tomar posesión de esa pelota. Eso para los defensores, la verdad que es un concepto nuevo y bueno, la verdad que es muy interesante y tenemos que ir viendo cómo se va desarrollando esto cuando continúe la actividad. ¿Cómo vamos, H, ahí con las preguntas? Entonces, no sé si ahí se cortó, ¿se escucha? Ahí estamos de vuelta, me parece, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo principal que tenemos que tener en cuenta? Como yo soy un defensor,
Perfecto. Entonces, cuando yo llegue sobre la pelota, tratar de levantar esa pelota. Porque si yo me quedo acostado sobre la pelota, el referee no me va a recompensar. ¿Por qué? Porque yo no hice lo suficiente. Nosotros necesitamos que los jugadores vayan, estén fuertes sobre la pelota y tengan esa intención de poder levantarla, llevarla para que se la lleven con ellos. ¿Sí? Hay que tener cuidado cuando yo voy sobre la pelota y es como que estoy en una posición de aterrizaje sobre el jugador tacleado, siendo defensor, porque eso puede ser una infracción de entorpecer el juego y hacer lenta la pelota. Entonces me pueden llegar a cobrar un penal por sellar, ¿sí? Entonces la recomendación nuestra es vaya sobre la pelota, fuerza sobre la pelota e intenten llevarla hacia arriba. Esa es la mejor señal para ver y el referee va a interpretar que ustedes quieren tomar posesión de la misma. Te escuché entrecortado, si me la podés repetir, por favor. Dale. No, no, simplemente, Dami, lo que hicimos fue repetir la pregunta del portador que pone las manos sobre la pelota. Pero bueno, seguí vos con Scrum o el tema que quieras seguir. Bueno, bárbaro. Bueno, hemos hablado de una de las primeras áreas de foco, que es el tackle, ¿sí? Pasemos a la segunda, que es el Scrum. Entonces, antes que nada decir que en nuestro país hay muchos especialistas del Scrum que les son apasionados y hablan mucho sobre lo que es la técnica y eso nosotros podemos aprender un montón de ellos. Nosotros solamente en este espacio lo que queremos hacer es dar algunas pautas generales de lo que nosotros necesitamos como referees para ver que el Scrum sea seguro, que es lo más importante para nosotros, que es la seguridad de los jugadores en el Scrum. ¿Sí? Entonces, empecemos a incluir tres elementos, ¿sí? En el Scrum, que nosotros decimos que son la estabilidad, la altura y el empuje. ¿Sí? Entonces, primer término, la estabilidad. Nosotros la estabilidad la relacionamos siempre cuando nosotros decimos cuclillas y los dos packs bajen. La estabilidad es soportar su propio peso. Cada pack y cada jugador tiene que soportar su propio peso. ¿Sí? Entonces, cuando yo bajo, lo que nosotros necesitamos es que haya un espacio claro entre la cabeza de los pilares y el hombro del oponente. Cuando ese espacio es muy chico, es muy difícil tener una justa disputa después. Entonces, un referee para dar el mensaje y también el juego que nos ayude a generar ese espacio bien claro para poder dar una justa disputa. Hola, ¿ahí se escucha? Yo te escucho bien, ¿eh? ¿Estamos bien ahí? Entonces, que ese pie de freno lo puede usar, para frenar su peso corporal y para estar en una buena posición para poder copiar después. Yo te escucho bárbaro a vos. Bien, ahí estamos entonces, con la estabilidad, ¿sí? Entonces, fuimos al cuclillas, logramos esa estabilidad deseada y después tenemos que ver el tema de la altura, ¿sí? ¿Cuál es la altura deseada en un Scrum? Bueno, lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que ese Scrum tenga una altura que sea segura y que no inste a los colapsos. Entonces nosotros siempre lo que tenemos que ver es, también algo que nos dice el reglamento, es que los hombros, ¿sí?, de los pilares estén por encima de sus caderas. En ese caso, nosotros vamos a tener una buena posición corporal para poder empujar ese Scrum y no tener esa posición erguida que tiende a ir hacia abajo y hace insegura toda la formación. Bien, esa es la altura. Cuclillas, tomarse ya. El Scrum todavía no inició. El Scrum inicia cuando el 9 lanza la pelota. Una vez que el 9 lanza la pelota,
es muy importante y es obligatorio ya de hace 2 años que el hooker del equipo que echa juquee la pelota. El juqueo debe ser instantáneo una vez que la pelota está en el túnel y después recién vamos a poder hablar de empuje. Pero no puede haber un empuje previo y luego un juqueo. Porque básicamente la justa disputa no está presente en ese scrum si nosotros estamos empujando antes de juquear. Entonces, juqueo, que es lanzar el pie, y ahí la ley claramente dice que se puede ganar posesión empujando al equipo contrario. Y ahí entramos en el tercer concepto que nosotros decimos que es el empuje. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Y muchos especialistas de Scrum también lo recomiendan para dar seguridad, que es tanto que el derecho como el izquierdo empujen ambos para adelante, ¿sí? Cuando nosotros decimos que empujen para adelante, nosotros cuando el referee está arriba del Scrum, lo que ve mucho son la posición de los hombros y la posición de las caderas. Es que esos hombros estén bien fuera, esas caderas estén bien pegadas unos a los otros, cosa que la fuerza se concentre hacia adelante y no hacia uno de los costados. ¿Bien? Entonces, el 9 tiene la obligación de tirar la pelota de manera inmediata, ¿sí? Entonces no puede demorar porque si no la fuerza del pack se genera y torna inseguro el scrum. Entonces una vez que baja con la pelota, debe echarla. Obviamente que la puede hacer sobre el pecho de su pilar, pero no de manera torcida, sino que puede estar levemente alineado sobre el pecho de su pilar y la debe tirar derecha. Ok, perfecto. Y una pregunta más sobre la obligatoriedad de juqueo. Un poco repetir el concepto porque parece que estamos con mala conexión y no se escucha. Bien, entonces el juqueo es obligatorio para el equipo que echa la pelota, ¿sí? Entonces el equipo que echa la pelota debe juquear. Juquear significa que lance su pierna por la pelota y la lleve hacia atrás, ¿sí? ¿Qué es lo que debe hacer el pack contrario? El pack contrario, volviendo al tema de la altura y de la estabilidad, no debe realizar ninguna acción que permita al hooker oponente juquear, es decir, ya sea colapsar, ¿sí? O bajar la altura de un modo que el hooker no pueda juquear la pelota. Bien, entonces habíamos dicho que los 3 conceptos que nosotros manejamos en el Scrum son la estabilidad, la altura y los ángulos de empuje, ¿sí? Entonces nosotros lo que necesitamos ver como referees es que la estabilidad se cumpla cuando nosotros decimos cuclillas, ¿sí? Voy a repetir esa parte, H, porque me parece que es muy importante, ¿sí? Que Vale. no haya contacto las cabezas con el hombro del oponente, que soporten su propio peso. También nosotros alentamos mucho al hooker que use su pie delantero como freno para poder soportar el peso de su pack y para poder soportar su propio peso y estar en una buena posición para cumplir con el juqueo, ¿sí? Y también es muy importante en el Scrum el tema de la altura, ¿sí? ¿Cuál es la altura del Scrum? Creo que pero lo voy a repetir, es importante. Es una altura segura para poder disputar el Scrum. Que los hombros de los jugadores de la primera línea estén por encima de la línea de las caderas, ¿sí? Para evitar, ¿vieron esos Scrum cuando nosotros vemos que los pilares están en esa posición? Bueno, nosotros tenemos que lograr que estén lo más derechos y paralelos al suelo posible para tener una buena posición de empuje y no haya inseguridad. ¿Bien? Voy a tu pregunta, creo que uno de los... alguien hizo una pregunta referente a la echada. Una vez que el Scrum está formado, una vez que dijimos el ya, no puede haber ningún tipo de movimiento, ¿sí? Porque el Scrum todavía no inició. El 9 tiene la pelota en la mano, la tiene que echar, y ahí es obligatorio que el hooker del equipo que echa debe hookear la pelota, ¿sí? Cuando nosotros decimos juqueo, es lanzar el pie por la pelota y luego recién ahí puede empujar y ganar posición de ese scrum. Ok, y ahí había una pregunta interesante, es que me parece importante hacer hincapié en este concepto. ¿Quién tiene obligatoriedad de juquear y qué acción tiene el pack contrario al que tira la pelota para permitir que el equipo que tiene obligatoriedad de juqueo lo pueda realmente hacer? Excelente pregunta. Entonces, el equipo que echa, ese hooker es el que debe hookear, ¿sí? El no echa, su hooker tiene obligación de hookear. ¿Qué es lo que el equipo oponente debe hacer? ¿Sí? Una vez que la pelota está en el scrum y el juqueo se produjo, bien, lo que no debe hacer es generar una altura en el scrum que se transforme en insegura y permita el juqueo primero, y tampoco lo debe colapsar, ¿sí? Porque esas acciones
impiden que el Scrum se pueda desarrollar de manera normal y tiende a la inseguridad también. ¿Sí? ¿Tenemos alguna pregunta más relativa a eso? No, seguí vos a mí. Bien, buenísimo. Bien, entonces hablamos de la tercera área que es el Scrum. Vamos ahora a pasar a lo que es el juego sucio, ¿sí? Un área muy importante en el juego. Es importante contarles a todos que el juego sucio no solamente implica una acción peligrosa o una infracción reiterada en el juego general, sino que también implica las inconductas. Y nosotros como grupo de referees en la UAR, la verdad que somos muy autorreflexivos y nos esforzamos mucho en pregonar este valor que es el respeto, no solamente de nosotros hacia los jugadores, sino también hacia los entrenadores y hacia el público en general. Y por eso es que nosotros pregonamos tanto ese valor que exigimos lo mismo de parte del juego hacia nosotros. Nosotros creemos en nuestro grupo que cada parte dentro del rugby tiene un rol que cumplir. Bueno, la nuestra es ser oficiales de partido y bueno, de la manera que el jugador pasa, taclea, nosotros tenemos que determinar, facilitar el juego y lo más importante es dar la seguridad. Así que me parece, H, que era importante decir eso antes de empezar con juego sucio. Y lo que vamos a hacer en juego sucio es no vamos a extendernos tanto porque hay muchas infracciones, sino que vamos a hablar sobre las 3 áreas principales y son 3 áreas en las que World Rugby ahora está haciendo mucho hincapié. Por eso es que si ustedes vieron el Mundial del año pasado, o si vieron un poco de rugby internacional antes que se detenga todo por esta pandemia, hay algunas palabras que la van a escuchar, que yo las voy a repetir ahora, para que nos podamos ir familiarizando todos, que vamos a empezar, en primer lugar, por lo que es el tackle alto, ¿sí? ¿Qué es un tackle alto? Es lo que primero nos tenemos que preguntar. Cualquier contacto por encima de la línea de los hombros hacia arriba es considerado un tackle alto, ¿sí? Independientemente de que ese tackle haya iniciado por debajo de la línea de los hombros y termina arriba. Eso va a seguir siendo un tackle alto. Por más que haya sido un tackle legal al principio, luego es juego peligroso y sigue siendo un tackle alto. Ahora, ¿qué es lo interesante? Ustedes siempre, creo que como espectadores y como jugadores también dicen cómo determina un referee si es solo penal, si es tarjeta amarilla o si es tarjeta roja. Lo importante es seguir algunos lineamientos que dio World Rugby para poder facilitar la sanción y para que sea consistente en todos los niveles del juego. Y es lo que nosotros en la UAR adoptamos y es lo que estamos pregonando y por eso los queremos mantener a todos informados sobre qué se diferencia de un tackle alto que es solo penal o para hacer una tarjeta, ¿sí? Entonces, vamos al más simple, ¿sí? O al de menor nivel de peligrosidad, que es un tackle alto que amerite solo penal. Clásico tackle que inicia por debajo de la línea de los hombros y termina arriba con bajo grado de peligro. Cuando yo hablo de bajo grado de peligro, hablo de poca fuerza, ¿sí? Poca fuerza involucrada en ese tackle. Eso amerita solo penal. ¿Bien? Ahora, cuando hay un contacto directo con el cuello o con la cabeza, ya estamos hablando de una tarjeta. Y es importante que entendamos todo por qué somos tan estrictos con esto. Nosotros queremos que se pueda minimizar en un máximo las conmociones cerebrales y cualquier tipo de golpe sobre la cabeza, que es una parte muy sensible del cuerpo. Y por eso es que somos tan estrictos y tanto el juego como nosotros nos hemos puesto de acuerdo en ser estrictos en esta área para dar seguridad a los jugadores, que es lo más importante. Entonces, cuando ese tackle tiene contacto por encima de la línea de los hombros con el cuello, ahora con un bajo grado de peligro, ¿sí? Baja fuerza por parte del tackle, o también puede ser que haya habido una acción directa sobre el portador de la pelota por el tacleador, pero hay un factor mitigante. ¿Qué significa un factor mitigante? Que el tacleador se vio inesperado en esa situación y no tuvo más remedio que hacer un contacto alto, ¿sí? Un ejemplo clásico, ¿cuál es? Cuando el tacleador está cayéndose porque alguien lo agarró de un tobillo, por ejemplo, está cayéndose y el tacleador iba a ir a una buena posición, pero terminó en contacto con su cabeza. Eso es un factor mitigante, ¿sí?
Entonces, en ese caso estamos hablando de una tarjeta amarilla. Entonces, recuerden, los conceptos son bajo grado de peligro, baja fuerza y si hay algún factor mitigante. Ahora, en donde nosotros tenemos cero tolerancia son esos golpes que son directos sobre la cabeza, con mucha fuerza, donde el grado de peligro obviamente es alto y no hay ningún factor mitigante que pueda, digamos, excusar al tacleador, y esas son situaciones que nosotros hemos decidido que ameritan una tarjeta roja, ¿sí? Pues justamente por lo que le dije antes sobre el tema de las conmociones cerebrales. Espero que haya quedado claro cómo diferenciamos los tres aspectos, las tres sanciones de las tres situaciones distintas. ¿Sí? Sí, ¿Qué te ahí parece? Sí, te escucho. está buenísimo. Justamente una de las preguntas era qué pasa cuando el portador baja el centro de gravedad, y creo que ahí quedó claro que es uno de los factores mitigantes. ¿No? Exactamente, exactamente. Nosotros siempre decimos que son acciones en las que el jugador tiene una gran responsabilidad porque tienen que tomar una decisión, eso los que son especialistas en el tackle lo van a poder saber explicar mucho mejor que yo, pero tenemos que tener cuidado en dónde se elige el punto de contacto, porque según el punto de contacto que haya, es que la sanción va a ser equivalente a ese punto de contacto según la gravedad. ¿Sí? Bueno, tercer área de juego sucio, perdón, segunda área de juego sucio, que es el tackle ascensor. Típica situación en nuestro deporte, que es cuando un jugador intenta taclear al portador de la pelota y lo eleva y lo tuerce, y ese jugador cae con la parte superior del cuerpo o con la cabeza y hace contacto con el suelo, ¿sí? También World Rugby está haciendo mucho hincapié en la severidad de la sanción en estas situaciones. Y lo más importante para todos es que nosotros, para tener un grado de consistencia, es que utilizamos el punto de contacto de ese portador de la pelota que cayó para determinar el grado de la sanción. Ejemplo, yo levanto a un jugador y cuando lo tiro entra en contacto su espalda o su costado, habiéndose configurado un tackle ascensor, eso amerita una tarjeta amarilla, ¿sí? Cuando el cuello o la cabeza son el primer punto de contacto, ahí ya estamos en vista de una tarjeta roja, exactamente por el mismo fundamento que dijimos lo del tackle alto. ¿Sí? ¿Tenemos alguna pregunta sobre el tackle ascensor, H, ahí o no? No, Buenísimo, seguí vos. buenísimo. Tercer área en la que nosotros hacemos mucho hincapié son en los contactos en el aire. ¿Sí? ¿Qué es lo que los jugadores tienen que tener en cuenta cuando van a disputar una pelota en el aire? ¿Sí? Nosotros nos hacemos una pregunta como referees cuando vemos dos jugadores que van al aire, y es la siguiente: ¿están los dos jugadores en una real posición para disputar la pelota? ¿Están los dos jugadores en una real posición para disputar la pelota? Si la respuesta es sí, es decir, que hay juego. ¿Estamos? Ahora, cuando no está en una real posición, es decir, hay una diferencia de altura, hay un error de timing de alguno de los dos, ahí tenemos juego sucio. ¿Qué es importante decir en los contactos en el aire? Cuando un jugador saltó antes y está en una mejor posición, no puede haber saltado después, pero está más arriba en la pelota, está más cercano a él, ese jugador tiene una real posibilidad. Es responsabilidad del jugador que está más abajo o que está en el piso de que ese jugador caiga de manera segura, ¿sí? Entonces, hay que tomar ese riesgo cuando yo salto a disputar una pelota. Si yo me arriesgo a tocar a ese jugador que está en el aire, que está en una mejor posición que yo, y ese jugador cae en el piso, yo puedo llegar a ser penalizado. Y también el grado de la sanción, correlativamente con lo que hablamos sobre tackle alto y tackle ascensores, según el lugar de impacto, es decir, la cabeza o el cuello, va a ser una tarjeta roja, y si no, la parte del costado de la espalda va a ser una tarjeta amarilla. En algunas situaciones, cuando no hay tanta severidad en la infracción, el jugador puede llegar a caer parado, ¿sí? Igualmente hay un riesgo. Imagínense, el jugador que salta no tiene ningún tipo de punto de apoyo, nada más que poder caer por su propio medio. Cuando yo lo toco en el aire,
ese mínimo toque genera un montón de inestabilidad y mucho grado de peligro. Entonces, nosotros recomendamos ese timing y esa altura es fundamental para poder ganar justamente una disputa en el aire. ¿Cómo vamos ahí, H? ¿Alguna pregunta? No, excelente. Dami, ¿te animás a hacer, desde que empezamos, ya que tuvimos problemas de conexión, hacer un breve resumen desde que empezamos con tackle hasta ahora? Rápidamente, así queda claro Sí, si alguno bárbaro. quiere repreguntar algo antes de entrar Al al y último. espacios. Exactamente. Nosotros habíamos empezado la charla diciendo que uno de los primeros focos nuestros como referees, y también porque es una de las situaciones que más ocurren en un partido, es el tackle, ¿sí? En el tackle ustedes tienen que pensar que hay dos conceptos que siempre juegan para poder determinar y que ustedes nos puedan entender cuál es nuestro orden cuando nosotros llegamos a un tackle, qué es lo que nosotros miramos, ¿sí? Que son la continuidad del juego y la justa disputa. Continuidad del juego es darle la posibilidad al ataque que siga jugando esa pelota y también darle la posibilidad a la defensa de que si hizo todo bien pueda disputar esa pelota que fue al piso y poder obtener posesión de ella. Entonces nosotros como referees ordenamos una lista de prioridades que necesitamos que se vayan cumpliendo una por una para luego poder tomar decisiones. Y la primera es, nosotros tenemos que asegurar que el tacleador role el tackle. Cuando nosotros decimos role es que salga hacia los costados, hacia el este o hacia el oeste, si algunos lo han escuchado, que no comprometa la velocidad de la pelota, ¿sí? Antes alguien había preguntado de qué pasa si yo me caigo y no tengo intenciones de caerme. Nosotros como referees no podemos jugar las intenciones porque eso nos restaría consistencia. Habría referees que juzgan la intención de una forma y otros de otra. Entonces nosotros usamos el criterio de impactó en el juego o no impactó en el juego. Si yo me caí y ese tackle fue dinámico, no me puedo levantar la pelota y puedo seguir corriendo, eso va a ser juego, ¿sí? Ahora, la infracción clara es cuando hace imposible que esa pelota emerja del rack, perdón, del tackle o en el subsiguiente rack para poder después seguir jugando, ¿sí? Eso es el tacleador. Vamos con el tacleador asistente, que es lo segundo. ¿Qué es el tacleador asistente? Es el jugador que acompaña al tacleador a llevar a ese portador de la pelota al piso, pero no va al piso con él, sino que se queda de pie. ¿Ese jugador puede buscar la posición de la pelota? Por supuesto que puede, siempre y cuando libere claramente. Liberar claramente, nosotros decimos que es romper contacto. Cuando rompe contacto, le dio la posibilidad al tacleado de poder presentarla o de pasarla. Y ahí recién puede volver sobre la pelota. ¿Bien? Una vez que el tacleador asistente liberó, nosotros nos enfocamos en el tacleado. Que el jugador tacleado puede ir al piso, pasar la pelota o presentarla. Pero lo que no puede hacer es ninguna acción que entorpezca que la defensa pueda disputar esa pelota. Hubo una pregunta también al principio que decía, si yo gateo con la pelota, ¿qué pasa? Bueno, el rugby es un deporte que se juega de pie, yo no puedo ganar posesión a través del gateo. ¿Tá? Yo tengo que estar de pie y avanzar corriendo o pasando la pelota. Entonces, yo llego, pongo la pelota y tampoco lo que nosotros se ve mucho en nuestro rugby, que es algo que lo vamos a empezar a cambiar de a poco, es esos jugadores que van al piso y empiezan a hacer rolidos sobre la pelota e impiden que un portador, que un posible defensor pueda tomar posesión de la misma. Eso también no ayuda a la justa disputa y compromete al ataque porque puede ser una infracción de ellos. Último punto del tackle es los jugadores que arriban. Esos jugadores que arriban, ¿qué es lo que más importante? Que entren por la puerta, ¿sí? Que es por el eje del tackle, tanto para el ataque como para la defensa, y que soporten su propio peso. Y habíamos dicho al principio que hay un concepto que World Rugby está incorporando en el último tiempo, que es que los defensores ganen la carrera por la pelota. Es decir, ese defensor que llegó primero, con fortaleza sobre la pelota, y alguien también antes había preguntado qué es lo que tiene que hacer, tiene que ir sobre la pelota, intentar llevársela, no solamente acostarse sobre ella, tiene que intentar llevársela para que nosotros podamos recompensarlo con un penal por retención, o tal vez ese jugador pueda levantar la pelota y llevársela. ¿Sí? Eso fue lo que hablamos de tackle en la primera parte. Perfecto. ¿Bien? Dale, sí. ¿Querés que sigamos online, te parece? No, rápidamente, brevemente lo del Scrum. Bien. Así, nada, tres conceptos por si no quedó claro con los errores, con los problemas de comunicación o de conexión en realidad, y ya después vamos de vuelta a seguir con lo que queda.
Bueno, bárbaro. Entonces había mucho que en el Scrum lo que nosotros necesitamos son tres conceptos que nosotros como referee lo vamos viendo a través de la secuencia del Scrum, ¿sí? Que son la estabilidad, la altura y el empuje. Cuando nosotros hablamos de estabilidad, lo que necesitamos es que los jugadores soporten su propio peso. Cuando nosotros decimos soportar su propio peso es cuando nosotros decimos cuclillas, que haya un claro espacio entre las cabezas y los hombros. Porque cuando están encimados, generan fricción antes que el Scrum comience, ¿sí? Y eso da inseguridad. Punto número 1. Punto número 2, alentamos nosotros como referees que el hooker ponga su pie por delante como un freno para no irse hacia adelante y soportar su peso. Y luego la altura del Scrum. Que nosotros nos tenemos que asegurar que el Scrum tenga una altura que sea posible. Primero que el hooker pueda hookear. Y que no genere inestabilidad porque su situación de no poder una vez el equipo que ataca tiene que jugar porque es la forma de ganar posesión de ese Scrum. Esos fueron los tres conceptos que hablamos de ese Scrum. Esos fueron los tres conceptos que hablamos. ¿Sobre eso ahora o no? No, buen resumen y ya seguía. Bien, perfecto. Instamos a que el line sea prolijo antes que el line comience. ¿Bien? Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es dónde están parados los jugadores en el line, cuál es la marca. ¿Bien? Cuando ustedes ven al referee asistente que tiene la bandera que está parado así, esa línea de media es la línea media del line. ¿Bien? Ahí se para el lanzador. Luego, a 1,5 metros de esa línea y entre los 5 metros de la línea paralela al touch y los 15 metros se forman las dos hileras. ¿Bien? Necesitamos espacio para que la pelota pueda ser lanzada y pueda ser jugada por los jugadores que están arriba. No puede haber cerrada los jugadores que salten y puede haber algún tipo de infracción arriba. ¿Bien? Entonces, una vez que el line comenzó, que el lanzador soltó la pelota, como referee nosotros nos tenemos que asegurar que haya una disputa con las manos hacia la pelota, como hablamos antes del concepto de la justa disputa en el aire, pero no cargar sobre los jugadores, no agarrar su hombro, porque como dijimos antes, en el aire la inestabilidad por un mínimo movimiento es fatal y puede generar una caída fea y eso nos va a demandar a nosotros tener que tomar sanciones. ¿Bien? Entonces, una vez ganada la pelota, ahí veo una pregunta que dice, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Puedo abrir la pelota a través de un pase al receptor o puedo generar un mall. Si yo quiero generar un mall, ¿qué es lo importante que nosotros decimos? Primero, que el ataque porte la pelota adelante, cosa que el primer contacto con la defensa sea el portador de la pelota, que no haya obstrucciones. Y también que la defensa no se retire de ese line hasta que el line se haya terminado. Retirarse del line, ustedes tienen que entender que es cuando la defensa se va hacia su propio gol. Entonces el recurso que tiene la defensa para no presentar ese mall, si no lo desea hacer, es abrirse en cortina hacia los touch y permitiendo que el ataque de última siga con esa formación que no fue mall porque no se formó. ¿Bien? ¿Tenemos una pregunta sobre line? No, clarísimo. Bien, perfecto. En el caso que ese mall se haya formado, que es lo que nosotros siempre pregonamos, de decir que ese mall pueda ser frenado de manera legal. El colapso intencional no es una manera legal de detener el mall. Hay muchas situaciones en las que nosotros vemos que los defensores, en una acción tal vez desesperada porque ese mall no sigue avanzando, se tiran abajo al piso y los jugadores están sobre ellos y quedan muy expuestos a algún tipo de lesión. Entonces, frenar el mall a través del empuje, pero no a través de los colapsos deliberados, porque eso impediría la justa disputa y la posibilidad de que el ataque siga avanzando. ¿Bien? ¿Qué es lo importante Dami, decir? Sí, te escucho. acá tenemos un buen aporte de los referees que están conectados y nos ayudan, que cuando el equipo defensor se abre en el line, no puede salir de 15 ni meterse en los 5 metros. Así que muy buen aporte acá de los comentarios que están mandando. Genial, se deben quedar en ese espacio, eso es lo importante. Correcto. Bien, perfecto. Algo también muy importante es
cuando esa pelota baja de ese line y cuando un defensor intenta taclear, si intenta taclear y hay un fallido intento de tackle, nosotros por seguridad vamos a llamar eso un maul. ¿Por qué? Porque no queremos que haya intentos de tackle constantemente, porque eso no va a permitir, puede llegar a ocasionar algún tipo de lesión. Entonces, una vez que hizo contacto y no exitosamente hubo un tackle, eso va a ser considerado maul. ¿Bien? Eso me parece que Hachi resume un poco nuestra tarea en el line. Si te parece, pasamos a la siguiente parte, que es el espacio, y es el último bloque nuestro. Dale, avance. Buenísimo. Quinto y último punto es el espacio. ¿Bien? En el rugby se necesita espacio para poder jugar. Por eso es que un área en la que nosotros hacemos mucho foco y trabajamos mucho como equipo de 3, ¿sí? El referee que está en el medio y los 2 jueces de touch. Mucha atención nosotros tenemos alrededor del rack, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando no hay espacio alrededor del rack, el 9 se ve imposibilitado de poder elegir el lado hacia donde juega. Entonces nosotros necesitamos que todos los jugadores que estén alrededor del rack, todos los jugadores en realidad que tienen que estar detrás de la línea detrás del último pie de su jugador, bien, esa es la línea de onside, tienen que estar ahí. Ahora, muchas veces a nosotros en cancha nos preguntan, el 9 la tiene en la mano, el 9 la tiene en la mano. Ustedes tienen que recordar que la línea de offside se mantiene hasta que el rack termina, y el rack termina cuando la pelota sale. La pelota sale cuando el 9 la levanta, ¿bien? No es suficiente que el 9 apoye las manos sobre la pelota, ¿bien? Porque en ese caso el rack no terminó y la línea de offside se mantiene, ¿bien? Eso es muy importante. Eso en relación a lo que es el rack. También el espacio nosotros lo tenemos que garantizar y es muy, ¿cómo te lo puedo decir? Es muy fácil verlo de la siguiente forma, ¿bien? En una patada, todos los jugadores que van a cargar esa pelota tienen que salir por detrás del jugador que patea, ¿bien? Los jugadores que de manera no intencional quedaron adelante de esa patada, lo que tienen que hacer es retirarse hacia su línea de gol, para mostrarle al referee que no quieren participar y que no quieren impactar en el juego, ¿sí? Eso es, creo que son las 2 áreas principales en el espacio, en la que nosotros hacemos foco, y también contarles también que nosotros hacemos mucho trabajo con el equipo de 3, tanto el referee con los asistentes, nosotros generalmente estamos comunicados y siempre para poder ayudarnos entre nosotros, cuando el referee está concentrado en el rack, los asistentes que están en los costados tienen más claridad en ver esos espacios y esas líneas de offside. Entonces, eso también nos ayudan a ver si hay algún jugador que está pasado. A veces cuando el jugador está cerca del touch, nos animamos a decirle quédate atrás o no avances para poder ayudarlo. A veces cuando el jugador avanza, no nos queda opción que ver si llega a impactar de tener que cobrar un penal. Más o menos eso es la parte de espacio, y sería el último bloque de nuestra charla. Entonces repasamos sobre tackle, scrum, juego sucio, espacio y line out. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Sí, tengo algunas preguntas que quedaron en el tintero, por decirlo de alguna manera. Igual les contamos a todos que después vamos a retomar las preguntas que nos hicieron, obviamente primero porque tuvimos problema de conexión, y segundo porque quedaron un montón de preguntas sin responder. Así después con Dami vamos a preguntar le voy a preguntar y él va a contestar para poder de alguna manera terminar las preguntas que quedaron pendientes. Una pregunta que le preguntaron varias veces es, ¿qué se cobra cuando un jugador hace un extra roll o gatea en el piso? Bien, ese jugador lo que no está haciendo es permitir la justa disputa. Eso es una retención, ¿bien? O no jugar de pie la pelota. Nosotros hacemos siempre esta seña, porque el jugador tiene que ponerse de pie para jugar la pelota, no puede gatear. Es una infracción de penal en contra del ataque. Clarísimo, penal. Otra de las preguntas con relación al gateo y al rolido es, ¿qué pasa cuando un jugador que no está tacleado o sin presión de una posible amenaza o un posible pescador sigue rolando o sigue gateando? ¿Lo puede hacer? ¿Hasta qué punto se va a sancionar? Bien, entonces ahí estamos en una situación en la que no hay un tackle completo, por lo que vos me decís, Hachi. No hay un tackle completo. Correcto. Entonces, una acción típica es el tackle francés. Cuando yo toco el tobillo, el jugador va cayendo. Ese jugador tiene que ponerse de pie lo más rápido que él pueda, ¿sí? Nosotros podemos aceptar como referees que haya un rolido de manera dinámica por el simple hecho de haber caído al suelo, pero tiene que ponerse de pie
liberar la pelota y volver a jugarla, ¿sí? Si no, estaría habiendo una infracción, como dijimos antes, en contra del ataque. Excelente. Después hubo una pregunta más, es acerca del juqueo. Preguntan si solo el hooker puede juquear o cualquier jugador de la primera línea. Muy buena pregunta. Cualquier jugador de la primera línea puede juquear la pelota, ¿sí? Es decir, lo puede hacer el pilar tranquilamente, no hay ningún problema. Excelente. Hay otra pregunta más. Buena pregunta es, ¿qué pasa cuando un pescador con una buena posición corporal sobre sus pies pone una mano en el piso y la otra mano sobre la pelota, con clara intención de llevársela? ¿Cómo lo van a ver ustedes como referees y cómo lo van a sancionar? Si hay que sancionar algo, obviamente. Bien, perfecto. Entonces nosotros dijimos que ese jugador tiene que sustentar su propio peso. Si nosotros como referee interpretamos que por más que tenga una mano en el piso, está en una buena posición, no no nos vamos a ir al extremo de penalizar siempre. Ahora, tenemos que tener cuidado cuando teniendo una mano en el piso y estar muy extendido, tiene 3 puntos de apoyo. En ese caso, no está en una buena posición y se le puede llevar a por un penal por no soportar su propio peso. Excelente. Una más interesante, que ya lo dijiste, pero está bueno recalcarlo, es cuál es el concepto que se usa en la carga del aire. ¿Qué es lo que vos vas a mirar como referee y cuándo se va a sancionar un penal, más allá de que la intención del jugador que va al aire sea disputar la pelota? Nosotros habíamos hablado sobre, están los dos jugadores en una real posición para disputar la pelota. Real posición de disputar la pelota, hablamos de una altura similar, bien, por ejemplo, una altura similar para poder disputar la pelota. Entonces, si nosotros saltamos y estamos en la misma altura, podemos disputar esa pelota y después caemos, no hay ningún problema. El problema es cuando hay una diferencia de altura, un error de timing, y ese jugador que está más abajo toca o agarra sobre la camiseta o sobre el brazo ese jugador y lo pone en una situación de inestabilidad y eso puede ser un penal en su contra. Excelente, clarísimo. Y acá hay una que está buena también. ¿Qué pasa? Obviamente vos como referee de Seven, por ahí lo tenés más aceitado. Dos jugadores de pie, uno con la pelota, uno con intención de taclear. ¿Qué pasa cuando el portador de la pelota va con las dos rodillas al piso? ¿Se considera tackle? ¿Se deja jugar? ¿Tiene que liberar? Bien, cuando tiene las dos rodillas en el piso ya tenemos más de 2 puntos de apoyo. Entonces, el tackle está configurado y ese tacleador, por el orden de prioridades que habíamos hablado antes, debe soltar y luego del tacleado debe soltar la pelota y ponerse de pie nuevamente. Excelente. Bueno, Dami, hay un montón de preguntas, pero se nos acaba el tiempo. De vuelta, agradecerte a vos por tu tiempo. La verdad que fuiste muy claro, está buenísimo. Quedan un montón de preguntas que las vamos a ir respondiendo con el tiempo. Acuérdense que esta charla va a quedar en el 24 horas en el Instagram de la Unión Argentina de Rugby y después lo vamos a cargar al Instagram TV. Obviamente no somos ajenos a los problemas de conexión. Lamentablemente pasó en la primera parte de la charla, pero bueno, creo que después se solucionó y pudimos seguir en los buenos canales. Así que, Dami, te dejo el final a vos y muchas gracias nuevamente por este tiempo que te tomaste en explicar esto y creo que fuiste simple y hoy aprendimos un poco más. No, por favor, la verdad que gracias a todos por sumarse, un montón de gente. Espero que les hayamos contado un poco de lo que hacemos nosotros como referee y cómo contribuimos con el juego. Así que bueno, espero que estén todos bien en sus casas y nos vemos pronto cuando todo esto se